Bueno, habíamos visto lo de Barranca Yaco en el año 1835, donde Facundo Quiroga fue enviado como un enviado mediador entre Salta y Tucumán. Pasa por Córdoba, ahí hay un intento de asesinarlo a manos de un tal Cabanilla, por los hermanos Reina Fe. Pasa tan rápido que pasa de largo, no alcanza, incluso Cabanilla medio ahí esquiva la responsabilidad de matarlo. Hace de mediador en Santiago del Estero, emprende el regreso y le avisan incluso a Quiroga que lo querían matar, y en Barranca Yaco lo emboscan y lo matan a él y a toda la comitiva. Se salvó un correo que venía muy atrasado, que se llamaba Marín, que escuchó la voz de alto, el tiroteo, y se escondió, y ese se salvó. Pero mataron incluso a un postillón que tenía 12 años, un pibe, e incluso mataron a uno de los que venía en la partida, porque hay un soldado Guzmán que iba con él, con Santos Pérez, quiso salvar al pibe, le decía que no lo maten, que yo insistió con que no lo maten, porque la conocía la familia, y le pegaron 2 tiros y no murió en el momento, pero a los 5 días se murió. Ahora, lindos muchachos. Lindos muchachos. Sí, lindos muchachos, porque no querían que quede nadie. Tanto es así que cuando Guillermo Reina Fe se junta con Santos Pérez después del crimen, le pregunta si quedó alguno vivo, dice no, ninguno. ¿Seguro? Dice no, ninguno. Y entonces Reina Fe le dice, bueno, no te olvides que el domingo, dice, hay una carrera, no sé en qué pueblo, en Tulum o dónde, que tenés que hacer de juez de raya, dice, no va a faltar. Mirá vos la importancia que le daban. Ahora Reina Fe y Santos Pérez, todos, cada uno se fue a su casa, se quedaron, digamos, tranquilos, pensaban, como ya habían medio tirado la bolilla de que Rosas, que Santos, que Estanislao López, entonces que se quedaron, digamos, tranquilos. Ahora, el primero que le levantó la voz fue Ibarra, incluso le mandó una carta a Reina Fe acusándolo directamente y que agarre los culpables, si no él iba a ir él a buscarlo, y lo amenazó mal. Rosas, en cambio, un poco más sagaz, digamos, Rosas le manda una carta a la viuda, de condolencias pero no hace más nada, sino que se queda esperando a ver cuáles son las noticias que recibe. Entonces empieza a recibir noticias de Córdoba, de gente que venía de Córdoba, de otras provincias, y durante un plazo de 2 meses más o menos, porque a Facundo lo matan el 16 de febrero del 1835. Y entonces Rosas en abril le escribe una carta a Estanislao López, o sea, habían pasado 2 meses, donde le explica que había estado esperando, que había conseguido información, que le reprocha, no le reprocha, sino que le dice que la actitud de Ibarra de acusarlo enseguida, sin haber juntado las pruebas, que le parecía indiscreta, porque era ponerle una alerta a Reina Fe para que esconda las pruebas. Entonces en la carta Rosas le hace una serie de cuestionamientos y dudas y digamos de cuestiones de por qué él piensa que los Reina Fe eran sospechosos o culpables, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que él le dice, porque ¿qué pasó? El 16 de febrero lo matan a Facundo Quiroga. El 17 el gobernador dice que está enfermo, el Reina Fe dice que está enfermo y deja a un delegado. Era un Cristina cualquiera. Claro, deja un delegado y se dice que porque está enfermo. Ahora el 20 el delegado le escribe a Rosas y le dice, le escribo por primera vez, qué sé yo, y Rosas después le dice a Estanislao López, dice, esa delegación fue una tramoya, dice, porque él el 20 me dice
que me escribe por primera vez, pero yo tengo otra carta del 17 que el tipo me dice que me escribe por primera vez. ¿Cómo? Si me había escrito el 17. Entonces dice, ¿por qué simulan? ¿Cuál es? ¿Por qué simulan que el gobernador no estaba en su puesto? Y le hace otra serie de cuestionamientos. Por ejemplo, el gobernador le escribe una carta a Guillermo Reinafé y le dice, cuidado que andan unos salteadores, dice, armados en la provincia. Ahora, entonces Rosa se pregunta, si andaban unos salteadores, ¿por qué no salieron a rastrearlos, a perseguirlos, a ver quién era, a ver dónde estaban? Nadie hizo nada. Después otra cosa que le dice, a Quiroga lo mataron el 16. A los 8 días llegó el primer correo desde Córdoba a Buenos Aires. ¿Cómo nadie me dio aviso? A los 20 días llegó otro correo. Dice, tampoco me dio aviso. Dice, y a los 2 meses llegó otro correo y tampoco me dieron aviso. Dice, Quiroga era una persona importante. Lo primero que deberían haber hecho es avisarle a los demás gobernadores que lo habían matado a Quiroga. O sea, le empieza a resultar todo sospechoso. Y después dice, por ejemplo, ¿cómo puede ser? Dice, le echan las culpas a unos salteadores que vinieron con los rastros que venían como de Santa Fe. Dice, es muy fácil rastrear a gente en el campo. Dice, ¿cómo? ¿A quién le van a hacer creer que no los rastrearon, que era una partida de salteadores, etcétera? Inclusive había gente de la milicia. Después le dice otra cosa que dice, según Marín, dice que cuando llegó a la posta de Ojo de Agua, había un oficial, y que en la partida venían 11, dice, pero después los muertos eran 9 más Marín que se escapó 10, dice, el oficial, ¿dónde estaba? Dice, ¿cómo? ¿Quién era ese oficial? Nadie lo persiguió. ¿Qué acento tenía? ¿Tenía acento cordobés, santafesino, catamarqueño? ¿Cómo no lo ubicaron? Entonces le plantea una serie de dudas así que le despiertan graves sospechas. Hasta que al final de la carta, pues la carta tiene como 10 carillas, yo voy a leer un pedazo del final donde él le da las conclusiones y la reconstrucción del hecho que él cree que como fue. Le dice Rosas, el maestro de posta de Ojo de Agua, que es la última posta que salió Quirogas para llegar a Sinzacate, hace mención de un oficial incorporado aparentemente a la comitiva del señor Quiroga, que solo allí apareció y que desapareció de allí, puesto que nadie ha visto ni antes ni después que hubiese andado con la comitiva. El mismo maestro de posta dice que 3 o 4 de la expresada comitiva traían tercerolas y sables, o sea que los que venían con Quiroga, él dice que por lo menos había 3 o 4 que venían armados, con sable y tercerolas, y había otro con lanza. Dice, y uno de ellos lanza. El correísta Marín dice en la página 10 de la declaración, ¿no?, que viniendo como a una cuadra más atrás de la galera oyó una voz que mandaba hacer alto a la galera y descargó como 5 tiros. Por todas las otras declaraciones consta que en la tarde y noche del 16 solo vio el cadáver del señor Quiroga cerca del coche y no se encontró, porque él se quedó escondido, Marín, y después fue a ver qué había pasado. Y dice, cerca del coche, y no se encontró ningún otro, pero que habiendo ido al día siguiente a reconocer el lugar del asesinato, se encontraron juntos 9 cadáveres a distancia donde había visto al señor Quiroga, que de estos 9 cadáveres, solo Ortiz, que era el ayudante de Quiroga, solo Ortiz apareció muerto de bala, y que todos los demás habían sido degollados. Y de estos, 2 estaban armados, y también 2 estaban vestidos y tenían camiseta colorada, pues todos los demás estaban desnudos, porque le habían robado la ropa, ¿no? Ahora bien, dice Rosa, si la partida
que cometió este atentado eran salteadores, no pudieron dejar de advertirlo los agredidos. Y viniendo 3 o 4 de ellos armados con sable y tercerola, y uno de ellos con lanzas, o pensaron en hacer resistencia y entonces lo habrían hecho, o no lo pensaron así y entonces habrían huido. Así que si eran salteadores, ellos que estaban armados o se hubieran defendido o se hubieran disparado. Dice, y en cualquiera de los dos casos, cuando no hubiese podido escapar, aparecerían muertos en desparramo, no todos juntos. Dice, aparecían muertos en desparramo, a bala o golpes de sable o lanzazos, y no degollados y juntos, unos con otros, y unos de ellos amarrados. ¿Cómo pues, dice, cómo puede, pues habrá sido posible ejecutar el suceso según el modo que se presenta? Dice, yo no concibo otra manera que la siguiente. Dice, se presentó la partida agresora no como apariencia de salteadora, sino como partida militar. Como partida militar de la provincia de Córdoba. Intimó el alto a la galera y toda la gente, respetando la intimación, porque creyó que eran militares, depusieron las armas que traían y les dijeron que dieran 2 pasos al frente, tantos pasos al frente, y todos obedecieron los intimados por la creencia de que eran militares. Luego de que los tuvieron seguros y desarmados, los harían alejar juntos a la distancia del postillón y sirvientes para degollarlos, y efectivamente los degollaron amarrados. Asesinaron al doctor Ortiz, dice, y al señor Quiroga, quien sin duda, en un esfuerzo de valor en su defensa, disparó un tiro de pistola del bolsillo, de que habla la diligencia de reconocimiento de la galera que se registra en la página 5, o sea, alguien declaró que había tirado un tiro. Que los desgollados lo fueron estando amarrados, se colige, o sea, se interpreta por los 2 que se han encontrado en esa forma y de no haber sido así, habrían recibido otras heridas y consecuencias de la resistencia que naturalmente debían hacer, horrorizados con el amago de la degollación. El dejar a 2 de ellos amarrados y vestidos, y también la carabina nueva de que hace relación el sargento Figueroa en su declaración, debió ser por la prisa con que andarían para cargar hasta con los andrajos de los peones, y por supuesto también con el más mínimo papel, y el baúl despachado sería probablemente el que guardaría el dinero y alhajas de valor, que tal vez por mucho peso no podrían acomodarse en carga, y acaso convendría repartirse sin demora. O sea, se repartieron. Repartieron el botín. Claro. O sea, que es lo que dice que no lo mataron los salteadores, que fue una partida militar de Córdoba, y que por eso los tipos no se defendieron. Se dejaron... y de ahí que después se dejaron desarmar, amarrar, y cuando los tuvieron amarrados los degollaron a todos. Bueno, muy bien. Después termina la historia con, con el juicio, sí. Los cuelgan aquí en Buenos Aires, programa. A Santos Pérez y a los hermanos Reina Fe. No sé si a los otros también, ¿no? Sí, a unos cuantos. Se escapó uno de ellos. Un Reina Fe se escapó que se fue a Montevideo. Pero... Y a Cuyen, que fue otro de los cómplices. Sí, Cuyen fue después cuando muere... Lo trae de... Cuando muere Estanislao López, lo hace traer de Santiago del Estero. Muy bien, y así pasó el segmento de historia del día de hoy, de Leonardo Castañino, y dio por finalizada el capítulo Barranca Yaco.